Los argentinos nos sentimos desprotegidos. Cada 3 minutos se comete un delito en Buenos Aires y cada vez con métodos más violentos. ¿Qué medidas toma la gente? Compran revólveres, gases paralizantes y lo más sorprendente es que las mujeres están comprando picanas eléctricas. Esta noche, Edición Plus revela en forma exclusiva 3 casos escalofriantes de abuso de autoridad de la policía. La insólita historia de un joven supuestamente suicidado en una comisaría del Gran Buenos Aires. Lo concreto es que yo creo que mi hermano no se suicidó. Estoy absolutamente segura de que Gabriel no se suicidó. Y eso lo vamos a probar. Y la policía responde: una desgracia nada más. Por eso llamamos al padre. Le avisamos que el hijo estaba detenido, alojado en la dependencia en estado de ebriedad. ¿Qué se le puede exigir a una policía mal paga, con mínimo entrenamiento? ¿Y qué riesgos corremos? Edición Plus, con la conducción de Lana Montalbán y Néstor Machiavelli. Hola, buenas noches. Buenas noches. La falta de seguridad individual es un tema que no desaparece de la primera plana de los diarios, de las revistas y está en todos los medios. La gente no se siente protegida por la policía. Hay una encuesta del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría donde dice que 2 de cada 3 porteños y bonaerenses tienen una mala imagen de la policía. Y esta noche vamos a tratar de demostrar por qué. Hay episodios trágicos, como algunos de los que vamos a mostrar esta noche, que no son la regla, pero que se repiten con peligrosa frecuencia. Estos hechos justifican que muchas veces la gente tenga miedo y que se sienta muy insegura. Vamos al informe. El 22 de septiembre del año pasado, Gabriel Pérez salió de su casa de la calle Huernique al 700, en Villa Adelina, al norte del Gran Buenos Aires. Antes de irse, avisó a su madre que pronto regresaría a cenar. A las pocas cuadras, frente a esta casa de la calle Curupaití, fue detenido por la policía y llevado en un Ford Falcon celeste a la comisaría de la zona, a la que ingresó a las 20:50, según figura en el libro de guardia. Pasadas las 22, la policía comunicó a los Pérez que Gabriel estaba detenido acusado de ebriedad. Por los movimientos que realiza, si está alterando el orden, en estado de ebriedad generalmente se mueve, no camina bien. Camina tambaleándose, ¿no es cierto? Aparte él portaba un arma en primer momento, parecía un arma, pero resultaba ser como una ametralladora de plástico. El padre de Gabriel y su hermana Liliana llegaron a eso de las 22:30 a la comisaría. Nos atiende un oficial y nos dice que en ese momento Gabriel estaba durmiendo, que, bueno, estaba ocupado, que tenía un fiambre y tenía que resolver ese asunto y que, bueno, que volviéramos a la mañana siguiente. Así lo hicimos con mi mamá, el día 23. A las 10:30 de la mañana estuvimos en la comisaría. Pero cuando al otro día la familia Pérez fue a buscar a Gabriel, se encontró con evasivas y preguntas de parte del personal policial. Nos hacen pasar al despacho del comisario y comienza un interrogatorio con respecto a los hábitos alimenticios de Gabriel. Si Gabriel comía bien, si era depresivo, si alguna vez había intentado suicidarse. A lo cual mamá responde no, y yo me pongo muy nerviosa y empiezo a exigir que me expliquen qué es lo que pasó con Gabriel. No me hacen caso, siguen hablando con mamá, y el oficial de la brigada Vicente López le dice a mamá que Gabriel se había suicidado. Yo en ese momento exploto en llantos y gritos, rompo cosas. Y mamá, muy serena, le pregunta, ¿cómo que se suicidó? ¿Con qué? Y nos dicen, con el cinturón. Entonces mamá responde a eso, ¿cómo con el cinturón? Si es lo primero que le quitan, el cinturón y los cordones. La familia de Gabriel estaba confundida. Sin más explicaciones, el oficial de policía le dio una palmada en la espalda a la madre y les recomendó que se dedicaran a preparar el velatorio. A las 8 de la noche del día 23 de ese mismo día nos entregan el cuerpo de Gabriel. Cuando vemos
lo vemos, nos damos cuenta de que Gabriel realmente había sufrido golpes. Tenía golpes en la cara, que era lo único que podíamos ver, que las manos estaban cubiertas. Había una cara, el rostro de Gabriel era de muchísimo dolor. Entonces algo nos decía que algo raro pasaba. Liliana Pérez y sus hermanas deciden investigar y lo primero que encuentran en el velatorio de su hermano es a un abogado que les aconseja dejar las cosas como están. La primera autopsia estuvo a cargo de los doctores Ulises Falconi y Rubén Lagens y reveló que la estructura ósea del cuello estaba intacta, lo que daría la pauta de que no pudo haberse ahorcado. De cualquier manera, los Pérez solicitan otra autopsia en la que esté presente el perito de parte, doctor Mariano Castex. Lo que sí se encontró es que había señas de golpes y además de golpes vitales producidos mientras vivía en la última etapa de su vida. Se encontraron hematomas y por otra parte el cuello entero faltaba. No tenía ya dientes. Fue brutalmente golpeado. En este momento se continúan las pericias. El personal de esa noche, a cargo el oficial Varela y el comisario Gallardo, y todo el personal sigue en sus funciones. Los abogados defensores sostienen que Gabriel Pérez fue fuertemente golpeado. Además, estiman que la causa de la muerte fue una asfixia por el método del submarino seco, o en la jerga policial, dar bolsa. Entonces Gabriel Pérez habría sido colgado de su cinturón toda la noche para fabricar la prueba del suicidio, sin reparar que la víctima era alta y pesada y que el débil caño de una ducha no resistiría. Edición Plus consiguió este material altamente impactante y revelador, las fotos que la misma policía mandó a sacar para probar el supuesto suicidio. En ellas se nota claramente el caño de la ducha vencido y las piernas de Gabriel apoyadas en el suelo y flexionadas en una posición improbable para lograr suicidarse. Y aparentemente se venció el caño. ¿Así? Y así todo se murió igual. No le llegaron los pies al suelo. Si se venció el caño, pero cuando él ya estaba muerto, ¿o cómo? No se lo podía decir, eso está determinado en la causa penal. Es juez sigue la investigación. Las pericias no son de mi conocimiento, las pericias. La policía sostiene que para ahorcarse se tiene que haber subido al inodoro, pero en un plano del lugar se contradice y ubica una silla como elemento usado para tirarse. Pero en la siguiente foto, tomada desde unos 2 metros, esa silla no aparece. En otra de las fotos mandadas a sacar por las autoridades de la comisaría de Villa Adelina, se nota claramente la hinchazón de pómulos y labios como si hubiera sido objeto de fuertes golpes. Gabriel tenía antecedentes policiales por tenencia de drogas. Hay quienes afirman que tenía relaciones amorosas con la mujer de un policía. Lo cierto es que salió de su casa a las 8 de la noche y nunca más volvió vivo. El comisario Gallardo estaba esa noche en la comisaría de Villa Adelina, aunque no participó de la detención de Gabriel. Gallardo jura que en la comisaría no se lo maltrató. Yo estoy seguro que acá no ha sucedido eso, en ningún momento se lo ha golpeado. Fue una desgracia nada más. Por eso llamamos al padre, le avisamos que el hijo estaba detenido, alojado en la dependencia en estado de ebriedad. No vamos a hacer cometer otra barbaridad. Pero volvamos a escuchar detenidamente esta declaración. Yo estoy seguro que acá no ha sucedido eso, en ningún momento se lo ha golpeado. ¿Es posible, como afirma la familia Pérez, que Gabriel haya sido golpeado en otro lado antes de llegar a la comisaría? Una desgracia nada más. Por eso llamamos al padre, le avisamos que el hijo estaba detenido, alojado en la dependencia en estado de ebriedad. ¿Cuál era la desgracia a comunicar al padre a 2 horas de haberlo detenido? ¿Es habitual que la policía detenga a un mayor por ebriedad y se lo comunique telefónicamente a la familia? No vamos a hacer cometer otra barbaridad. ¿Otra barbaridad? ¿Cuál fue la primera? ¿A qué clase de barbaridad cometida por la policía en la muerte de Gabriel se refiere el comisario Gallardo? ¿Cómo es posible que los responsables estén cumpliendo funciones, sigan trabajando? ¿Cómo no se investiga ese personal? Lo concreto es que yo creo que mi hermano no se suicidó. Estoy absolutamente segura de que Gabriel no se suicidó.
Y eso lo vamos a probar. No puede darse un arma a una persona que no tiene ninguna instrucción y que no tiene amor a la vida ni respeto. Volviendo al dibujo de la escena de los hechos, algún funcionario policial o judicial tuvo un acto fallido o sinceró su conciencia escribiendo como causa de la muerte de Gabriel homicidio y no suicidio, como por ahora está caratulada, pero quizás no por mucho tiempo. Esto pasó hace 9 meses. Los 5 policías involucrados siguen en sus puestos. Fuentes del juzgado número 3 de San Isidro revelaron a Edición Plus que ya se acumularon en la causa suficientes elementos como para dictar en las próximas semanas la prisión preventiva de los responsables. Y nosotros vamos a seguir esta causa. Y en el próximo bloque, un caso escalofriante de lo que se llama gatillo fácil y las respuestas que obtuvimos de la policía. Uno de los comportamientos más criticados de la policía es lo que se conoce por gatillo fácil. Es la actitud que hace que algunos disparen antes de preguntar. Hay 2 causas que no son las únicas, pero que son muy importantes en ese tipo de hechos. Una es el miedo y la otra es la falta de entrenamiento. Y una cierta sensación de impunidad, como lo vamos a ver en el informe que viene. El 10 de mayo de 1992, Marta Edith Parolari, Patti, fue asesinada por la policía de San Vicente mientras estaba con su novio, Mariano Rodríguez, sobre la Ruta 58. El joven que estaba con la fallecida pensó que iba a ser asaltado, creo que quiso poner en marcha su vehículo y darse a la fuga, y en ese momento el funcionario policial que iba a proceder a la identificación descendía de su patrullero con una ametralladora UCI en sus manos, que intentó ser cargada como una medida precaucional y refiere que perdió pie y que se produjo un disparo. El disparo impactó en el cuello de Patti cortando su vena aorta. Entonces, Mariano Rodríguez, el novio, frenó la camioneta y se identificó como policía, aclarando que su tío, Oscar Rodríguez, era el intendente de San Vicente. El móvil policial acompañó a Mariano al hospital de San Vicente. A pesar de la emergencia, el auto de la policía no iba adelante abriendo paso, sino atrás, como una custodia. Pero ya era tarde. Patti murió al llegar al hospital. Eduardo Parolari, padre de Patti, es un ex suboficial de la Policía Federal. Siempre estuvo involucrado en este tipo de casos desde el lado de adentro. Hoy siente que la policía, su institución, lo traicionó. Me recibe el comisario inspector Guillermo César González con muchas lágrimas y una cara muy compungida. Y me dice que los 3 policías que estuvieron en el hecho estaban presos. Y que yo no tenía nada que hacer, que lo más conveniente sería de que yo me vaya a esperar, que ellos me van a comunicar todas las novedades al respecto. Lo triste de esto fue que al tercer día voy al juzgado de La Plata, al del doctor Nelkin Martínez, y me encuentro con que hay un solo imputado, el señor Camacho. Su formación policial le permitió a Eduardo Parolari detectar las contradicciones de la causa. Que al policía se le escapa la bala patinando. Que el señor, que las actas de secuestro las firma un fotógrafo, que es el que trabaja para la policía, el señor juez Nelkin Martínez, se olvida de llevar el chofer del móvil para la reconstrucción del hecho. Que el señor fotógrafo, que fue dispuesto por la superioridad, por la policía, un policía, no lo dejan sacar la fotografía. El amiguismo del subcomisario Benítez con el señor Dualde, debido a que él es el que disponía las custodias en la casa quinta del señor gobernador. Ante la poca iniciativa del señor juez, me dirijo con 2 vecinos al lugar del hecho y encontramos 2 cápsulas. Una de una pistola y una de una pistola ametralladora.
Me salen diciendo de que las cápsulas de bronce están oxidadas, que por eso no pudo hacer el peritaje. Las amargas quejas de los Parolari con el juez Nelky Martínez se deben a lo que ellos llaman falta de diligencia penal. Sabemos, esto fue siempre así, es decir, hay jueces más indiferentes, jueces menos diligentes, jueces más tolerantes a cosas que pasen con la policía y jueces menos tolerantes a eso. No podría yo hacer nombres, pero la policía los conoce perfectamente y sabe en qué turnos pasan ciertas cosas y en qué turnos no pueden pasar ciertas cosas, en qué turnos se les pueden decir ciertas cosas a algunos jueces y en qué turnos no se les puede decir. La policía sabe bien con qué jueces trabaja. Los Parolari fueron víctimas de amenazas. Un móvil policial suele pararse en la esquina de su cuadra y los vigila. Odio mi vida de policía. No porque yo creo haber sido mal policía, sino por haber pertenecido a una institución. Odio a la policía. La policía investigó la vida privada de Patti buscando antecedentes policiales que sirvieran de atenuante. No encontró nada. Yo pienso que teniendo un arma tienen que saber que tienen que darse a conocer. Por lo menos, si ellos hubiesen estado con las luces prendidas, no, los chicos no hubiesen arrancado, porque si él es policía y mi hija es hija de un policía, jamás se hubiesen asustado, se hubiesen salido como salieron en ese momento. A mí me cortaron la mitad de mi cuerpo. Me sacaron una hija de 20 años. Una hija que tenía ilusiones de casarse como cualquiera, de tener su hogar. Estaba trabajando para hacerlo. Donde decía, me voy a hacer tal vestido, me voy a hacer esto. Y yo les digo, ¿dónde tiene el vestido de novia? Lo tiene en el cajón. El subcomisario Benítez y el cabo Medina, inicialmente detenidos, fueron trasladados a otro destino como única medida. El cabo Ángel Camacho, el único que quedó detenido, tiene antecedentes por abuso de autoridad y lesiones. No obstante, le voy a decir, ese sumario se caratuló homicidio, el funcionario policial se encuentra detenido y, bueno, el juez continúa investigando. Acá no hay impunidad. Fíjese usted que si el funcionario aún se encuentra detenido, hay una responsabilidad que se interpreta sobre esa persona y las actuaciones administrativas pertinentes motivarán que cuando se disponga cuál es la resultancia penal, la separación ya existe y, bueno, puede terminar con la cesantía del funcionario también, ¿no? Llegado el caso. El caso de Sergio Schiavini quizás sea el más conocido por la opinión pública. El joven estaba tomando un café en la confitería Dalí de Lomas de Zamora cuando entraron al lugar 4 asaltantes. Que entran al local armados, despojan a todos de sus efectos personales, alhajas, dinero. Y cuando se están yendo, aparece un móvil policial que pasa a esa hora por ahí todas las noches. Ven movimientos sospechosos y se bajan, comienza un tiroteo. Se van acercando nuevos móviles. Según testimonios, alrededor de 17 patrullas de distintas comisarías de la zona. Los rehenes, en total de casi 20 personas, estaban todos tirados en el piso. Los delincuentes contestaban los disparos. Mi hijo fue usado en 3 oportunidades. 2 de ellas pudo zafar. La tercera, desgraciadamente, no pudo. En la causa que lleva el juzgado del doctor Amoroso de Lomas de Zamora hay 15 policías procesados. Edición Plus le muestra ahora en forma exclusiva las copias de las pericias balísticas realizadas por Gendarmería Nacional. En ellas se deja perfectamente aclarado que las balas que mataron a Sergio Schiavini provinieron de las filas policiales. El disparo mortal pudo haber venido, por orden de probabilidades de mayor a menor, de los siguientes policías: Clemente Eliseo Checo Cazón, Clemente Pacheco y Pablo Cisterna. También el informe oficial de Gendarmería afirma que el sargento Osvaldo Bascurra, por sus dichos y su posición, bien pudo haber hecho el disparo mortal. De 2 pasos yo bajo atrás de él. Usted baja atrás de él. Entonces escuchamos el grito de uno que gritaba, guarda, cuidado que están por... Cuidado. Entonces, que era el sargento ayudante de clase. Sí. Entonces yo salgo corriendo para allá.
A ver, a ponerme allá. Abrirme acá. Edición Plus está en condiciones de afirmar que además de Ascurra, otros 4 policías implicados en la causa Schiavini tienen peligrosos antecedentes personales. Se trata de Manuel Ángel Díaz, con causas abiertas por homicidio en riña, lesiones culposas, abuso de armas y lesiones leves en riña. Juan Carlos Hassel, por lesiones culposas. Juan Domingo Suárez, por homicidio en riña. Y Osvaldo Ramón Ascurra, por extorsión. Es un hecho que me preocupa no solamente como funcionario, me preocupa como ciudadano, como padre de familia, porque Schiavini podría haber sido bien un hijo mío que se encontraba tomando circunstancialmente una copa dentro de ese establecimiento. Vuelvo a repetir que es un hecho muy lamentable, un hecho que en el futuro tiene que ser tomado como un caso como para analizarlo, para, como dije anteriormente, elevar la profesionalidad de nuestros hombres ante situaciones de esa naturaleza. Saber responder con la fuerza exacta a la proporción de fuerza que se está empleando contra ellos. A veces la policía explica estos hechos gravísimos como si se tratara de accidentes de trabajo. Quizá estas tragedias no hubieran sucedido si se hubieran tomado medidas de precaución. Un ejemplo claro habría sido evitar que un suboficial que tenía antecedentes por lesiones y por abuso de autoridad siguiera estando en la calle y participando de operativos donde una chica de 20 años murió de un tiro en la garganta. Cuando volvamos, seguimos con nuestro informe. Es muy simple. La gente tiene una mala imagen de la policía, se siente insegura y al mismo tiempo aumenta el nivel de la violencia en los delitos. Como consecuencia, la gente compra armas y paga protección privada. Lo que más se vende son revólveres, pero es sorprendente el auge de elementos como los gases paralizantes y las picanas, sobre todo los compran las mujeres. Esto realmente debería ser un toque de atención para la policía. Edición Plus estuvo en los campos de entrenamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires y tenemos el testimonio de sus jefes. La crisis del sistema de seguridad pública fomentó la aparición de nuevos hábitos y nuevos negocios. Cálculos de especialistas aseguran que en el país existen unas 2 millones de armas de alto calibre sin declarar, desde revólveres hasta escopetas e itacas. Las armerías incorporaron polígonos de tiro en sus locales, en los que ofrecen cursos rápidos de defensa personal. Cabeza, sáquelo suave, lento, así, un solo... Ahí. Entre las armas de defensa personal, los argentinos prefieren el gas paralizante y la picana eléctrica manual. Provoca un fuerte shock en la víctima que puede dejarlo inconsciente o con vómitos. Cuesta alrededor de $100. El reclamo por una mayor seguridad desarrolló el negocio de las agencias privadas. En estos momentos existen unas 800 empresas que dan trabajo a unos 40.000 custodios. Más de la mitad funcionan en el Gran Buenos Aires. El negocio de la seguridad privada mueve unos $400 millones anuales. Nosotros reclutamos personas que, en general, que tengan pasan un examen psicológico, que es el primer, se le hace un test para descartar las grandes patologías, después se hace un examen médico, que se hace aquí mismo. El problema más serio es el alcoholismo. Después, las patologías más graves que pueden haber quedado en algunas personas que actuaron en otras épocas y entonces que pueden haber quedado adictas a ser demasiado rápidas con las armas. Un rasgo preocupante de la tendencia actual en seguridad privada determina que se prefiera personal sin formación policial debido al deterioro psicofísico que presentan. Al policía se asocia viveza en el mal sentido de la palabra. Al policía se asocia desconfianza. Es decir, todo eso va configurando dotes de machismo absurdas, cosas por el estilo. Todo eso que se está manejando en un estereotipo negativo del policía es algo que el hombre lo tiene que sentir en el trato cotidiano. Y que obviamente le va afectando personalmente y sus relaciones personales. En el área metropolitana los delitos son considerados menores. Robos pequeños, cometidos por rateros que por lo general no provocan víctimas. Delitos aberrantes prácticamente, afortunadamente, son pocos. Sí, estamos preocupados por el tema de la droga, sí estamos preocupados por el tema del alcohol en los menores, que no es un delito, pero sí es una
falta que induce luego a los delitos. Sí estamos preocupados también por algunas otras situaciones, como pueden ser estos fenómenos de piratería del asfalto que se producen en algunas zonas del país. En el barrio de La Boca, declarado en emergencia por el gobierno, aparece un fenómeno nuevo, propio de las grandes ciudades europeas, la inmigración indocumentada. Un viejo tema que hace a la falta de seguridad en el barrio es el tema de los indocumentados, de todas esas personas que de países limítrofes entran al barrio. ¿Cómo es posible que esa gente siga creando todo ese tipo de perturbación y realmente perturbando la vida de aquellos que trabajan y que viven decentemente? Y nosotros en este momento tememos a todos, a los robos, a la gran cantidad de drogadictos que se ven por las calles. No sé, no tenemos ningún tipo de seguridad para nada, ¿no? Es una decadencia total. Esta situación de falta de seguridad es mayor en la provincia de Buenos Aires, donde se denuncian judicialmente un delito penal cada 3 minutos. Usted puede ser robado más fácilmente en Morón y La Matanza, en menor medida en Lomas de Zamora y Quilmes, en el sur, o en San Isidro y San Martín, por el noroeste. También La Plata, sede de la Policía Provincial, es insegura. ¿Cómo se llega a las filas policiales de la provincia de Buenos Aires? ¿De dónde provienen sus cuadros de oficiales y suboficiales? Actualmente, la necesidad imperiosa de incorporar determina que sea más fácil lograr cantidad que calidad en los aspirantes. Los requisitos son mínimos. Se pueden contar con los dedos de una mano. Para ingresar a la policía bonaerense se debe ser argentino, tener el ciclo primario cumplido, aprobar un examen psicofísico y no tener antecedentes penales. La edad se amplió hasta los 32 años. Desde que comienzan el curso hasta que salen armados a la calle pasan solo 4 meses. Pero si vamos al tiempo de la preparación del aspirante agente, en realidad parecería corto, pero no termina allí. El curso se prolonga, una vez recibido, se prolonga su tarea de preparación en las distintas unidades regionales, por intermedio también de los profesores que tenemos designados. La policía lo sabe mejor que nadie. Un arma en la cintura es un símbolo de poder. Tenemos que ser una parte modeladora de la sociedad, pero no tenemos que ser ese policía prepotente, el cual, como usted bien dice, con un arma en la cintura se cree dueño del mundo y capaz de tener en sus manos la vida y la muerte. Fíjese usted que en general el personal policial se selecciona de los mismos sectores de los cuales resultan seleccionados los criminalizados. El personal vive en las mismas barriadas, tiene que transitar por los mismos lugares, tiene que usar los mismos vehículos de transporte colectivo. Es una especie de blanco móvil que se va moviendo por la sociedad. Por definición, un policía es un colaborador de la justicia, alguien que trata de prevenir y resolver delitos. Pero les pagamos sueldos que no sobrepasan los 500 pesos por mes. Y con tan pocos recursos económicos y estando tan cerca del crimen, es muy difícil que no se contaminen. Sin embargo, las bajas remuneraciones parecen encontrar un segundo lugar en la escala de valores de los aspirantes. Todos afirman que están en la policía por su vocación de servir a la comunidad. No, yo creo que no pasa solamente por el sueldo. Hoy, si nos ponemos a pensar un poquito, el país entero está sufriendo algo que es el tema de economía. Con un poco de buena voluntad y esmero uno puede llegar a subsistir. No pasa solamente por el sueldo. Por lo menos es mi manera de pensar. La jornada laboral tipo para un suboficial es su turno de 8 horas y otras 4 o 6 en algún servicio adicional, con las que redondea un salario de 650 o 700 pesos por mes. Obviamente, a menor capacitación de ingreso, menor posibilidades nuestras de mejorarlo. Eso está en relación directa, pero también tenemos que tener en cuenta que con un sueldo que no es muy llamativo, tampoco la exigencia nuestra, por lo menos en el aspecto intelectual, puede ser demasiado alta. La situación de los oficiales es distinta. Entran a la escuela de cadetes persiguiendo otros ideales que a los 18 años suenan puros. La que más me gustaría hacer sería la de
hoy en día se están haciendo en este instituto cursos de violencia familiar. Es algo que me interesa mucho, que me motiva mucho a ayudar y a colaborar con mucho más en esos casos donde hay lugares de villa miseria, que el problema es verdaderamente central, es algo que lo palpamos todos los días, que es el de mujeres golpeadas, de familias o de criaturas golpeadas, y el intentar colaborar, ayudar. Quise siempre ayudar a los necesitados, como ser un auxiliar de justicia, como lo que es policía, y combatir constantemente contra la delincuencia. Y más hoy en día que cada día es más la cantidad de delincuencia que tenemos. A ellos les interesa todo. Saben que un policía no puede aplicar bien la ley si no la conoce. Entonces, en principio, su entusiasmo forma parte de ver cómo se van a desenvolver en la vía pública, en el trabajo policial que habitualmente se dice de calle. Pero lo primero también que se les enseña es que, obviamente, para poder desempeñarse eficientemente en esa labor, deben conocer profundamente la ley. Y entonces, sabiendo que tienen que conocer muy bien la ley, pueden aplicarla después. Nadie duda de esta vocación de servicio policial, pero sí abundan denuncias por corrupción debido a coimas o abuso de autoridad. Con los oficiales la situación se agrava porque tienen más posibilidades. Por ejemplo, se habla del pago de un canon por comisarías según los negocios que permite. Recuerdo que un diputado el año pasado llegó a decir que las comisarías tenían precio, un diputado peronista, no sé si recuerdo las declaraciones. ¿Usted qué reflexión le merece? Sí, le digo que fue una de las preguntas puntuales y primarias que se me hicieron en algunos programas televisivos, de radio. Se ha comentado muchísimo en la sociedad. Creo que últimamente ni siquiera se escucha, así que me parece que es algo que se comprobó que por lo menos en mi jefatura, y le puedo garantizar que no existe, y si en algún momento existió una cosa de esa, bueno, no estaría en condición de afirmarlo, pero la misma respuesta la da la pregunta de la sociedad, ¿no? Algunos de los métodos impuestos por el general Ramón Camps todavía están en vigencia, pero la policía de la provincia inició un proceso de depuración. Por primera vez en su historia, en los últimos 2 años, procesó a más de 1000 efectivos por distintos delitos, lo que equivale a más de 2 hombres por día. Hoy esperan el futuro de sus causas en sus casas, sin chapa y sin armas. Los últimos y más resonantes casos así lo indican. El comisario Víctor Huanca, acusado de manejos turbios en el caso Eliana, la bebita robada del Hospital Santoyani, fue sacado de su destino en Bellavista. Apenas unas semanas después, también fueron relevados los jefes acusados por tareas de espionaje político en colegios secundarios. El juzgamiento interno es muy severo. Así como existe un código de justicia militar para los militares que es mucho más grave que el código penal, el juzgamiento administrativo es mucho más severo y de más fácil acumulación de pruebas que requiere la justicia ordinaria. Hay muchos casos de policías imputados de delitos que la prueba no alcanza a cerrarse para condenarlo, y sin embargo nosotros tenemos suficiente para expulsarlo y así se hace. El perfil que se está buscando, que son las órdenes permanentes de jefe de policía, es el profesionalismo en su máxima expresión. Eso implica que el policía no es un militar, el policía está inserto en la sociedad y nosotros tenemos que formar un hombre que va a desempeñarse profesionalmente en la institución, pero que está inserto permanentemente en la sociedad, no está aislado, vive dentro de la comunidad. El concepto moderno del policía, no solamente aquí, sino el concepto que se vive en el primer mundo del policía, es realmente el policía profesional y un civil armado, como dice la misma definición y los preceptos constitucionales. Se compraron 2.500 patrulleros en Brasil, 40 helicópteros biplaza, un sofisticado sistema de comunicaciones francés, además de 40.000 uniformes en China. En total, la inversión ronda los 150 millones de dólares. Con estos nuevos equipos, la policía de la provincia de Buenos Aires tendrá más presencia en las calles y mejores condiciones para enfrentar la delincuencia. El plan piloto de la policía se va a extender a la totalidad del conurbano bonaerense. En este momento está en Vicente López, Avellaneda, Mar del Plata, con excelentes resultados. Y muy próximamente, ya superados algunos problemas técnicos que existían, será incorporado a la totalidad del conurbano bonaerense. Inclusive el señor gobernador manifestó que dicha situación tiene que estar en forma positiva, ya instaurada antes de fin de año. ¿Vale la pena que nosotros los ciudadanos
paguemos con nuestros impuestos los nuevos móviles, las nuevas armas, los nuevos helicópteros que el señor Duhalde le da a la policía de la provincia, cuando no se le da instrucción a los seres humanos que portan ese uniforme? Tratamos de por todos los medios en este curso intensivo que estamos realizando, de capacitarlo, de formarlo, de que el hombre razone, de que el hombre piense, de que el hombre tenga una medida de la autoridad que va a tener, acorde a la que se debe tener por el respeto hacia ese ciudadano al cual él va a tener que tratar. Quedará por resolver la situación de impunidad que lleva a un policía a sentirse dueño de la vida del prójimo o a cometer los delitos que debe prevenir. Eso es lo que yo le puedo decir de la mala policía que tenemos, a la cual nosotros le pagamos, a la cual a mí siempre me dijeron cuando precises algo acércate a un policía, y ahora prefiero acercarme a un linchera antes de a un policía. Ninguna sociedad en el mundo puede prescindir de la policía. Y aunque aislados, los casos que hemos visto son demasiado dramáticos como para mirar para otro lado. Lo que necesitamos es mejorar la policía que tenemos. Y en cierta manera, esta mirada crítica que hemos dado esta noche apuesta en esa dirección. No nos olvidemos que en otros países, los que siempre mencionamos como los del primer mundo, la policía gana mucho más. Y dicho sea de paso, el nivel de vida, el costo de vida no es superior al de la Argentina. En muchos casos es inferior. En Estados Unidos, por ejemplo, un policía gana más de $3.000 por mes. Y ya que habla Lana de Estados Unidos, el año pasado Los Ángeles se prendió fuego cuando la televisión registró un exceso policial. Nuestro deseo, antes que apagar el fuego, es necesario que no se produzcan los incendios. Ya volvemos. Llegamos al final de nuestro programa. La semana que viene, un informe patético de gente que se contagió de SIDA yendo al médico. Y en el otro informe, nos metemos en el submundo de la cárcel de Olmos, la más grande de la República Argentina. Así nos despedimos hasta la semana que viene. Tengan buenas noches. Hasta entonces.